Listo. Y entonces ya en este momento comenzamos a grabar. Entonces ya hemos pasado por todo esto durante esta semana. Hemos discutido ampliamente el tema de las ondas, también el amortiguamiento, que lo hicimos ayer, la numérica. Estos fueron medios materiales. Ayer hablamos sobre el amortiguamiento. Este esencialmente es el procedimiento que hicimos en clase para llegar a las soluciones de alfa y beta, que eran los coeficientes que caracterizaban el vector de onda complejo, ¿cierto? Una parte que está asociada con la propagación y otra parte que está asociada con el amortiguamiento. Entonces eso lo hicimos ayer. Una cosa con la que yo quería comenzar hoy era realmente nosotros poder mirar un poquito las gráficas del amortiguamiento para nosotros entender qué es lo que determina cada una de esas constantes físicamente, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos ver claramente a alfa k, raíz, recuerden que la raíz de mu sub 0, epsilon sub 0, no es otra cosa que 1 sobre c. Por lo tanto, este término de acá realmente es omega sobre c por 1 sobre raíz de 2. Pero recuerden que omega sobre c simplemente tiene unidades del vector de onda. Es esencialmente estas dos tienen unidades del vector de onda. Lo que pasa es que una describe la tasa a la cual se disipa energía en términos del vector de onda y la otra simplemente describe una relación entre la distancia y la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, la distancia en radianes que se recorre dividido la longitud de onda. Es que es K, que es esencialmente 2pi sobre lambda, ¿cierto? Entonces, teniendo todo eso en mente, lo que podemos hacer es mirar cuando ya nosotros, digamos que graficamos la solución a la que nosotros habíamos llegado. Nosotros, antes de hacer este procedimiento, ya habíamos llegado a la solución, que en esencia es esta de acá, esta solución de acá. Que entonces tenemos una constante R0 por E a la menos beta zeta, que multiplica a E a la I alfa zeta menos omega t. Este término es una onda viajera, ¿cierto? Es una onda viajera y simplemente como esto es imaginario le sacamos la parte real, entonces nos queda como un coseno. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos es una solución psi de x, t igual a una constante a, por decirlo así, E a la menos beta x por coseno de alfa x, ¿cierto? Por E a la menos I omega t. Esencialmente esa es la solución de la ecuación de onda amortiguada que nosotros tenemos y que nosotros hemos determinado. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, cómo se ve el amortiguamiento. Entonces, si nosotros reparamos acá un momentico, nosotros podemos ver que estamos graficando esta función amortiguada psi de x igual a e a la menos 2x coseno de alfa x, sencillamente por un tiempo t igual a 0, puede ser o cualquier t, que puede ser, digamos que eso es lo de menos en este caso, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que hay un coseno que está amortiguado por e a la menos 2x, acá vemos las dos envolventes. Ahora, ¿qué información porta ese menos 2? Que en este caso simplemente esto sería como una e a la menos beta x para beta igual a 2. ¿Qué información porta? Esencialmente, nosotros podemos ver aquí esta gráfica para diferentes betas. Beta igual a 1 en verde, beta igual a 2 en rojo, beta igual a 4 en azul. Esencialmente lo que nosotros vemos que ese beta nos dice es la escala espacial en la que se está disipando la energía. Eso es una correlación espacial beta realmente. No está hablando de una escala del problema. Beta es una escala característica del problema. Listo. Esto porque es importante porque nosotros vimos ayer cuando comenzamos a ver el problema de amortiguamiento, pero ya con ecuaciones diferenciales ordinarias, que la función de Green presuntamente contiene información sobre estas escalas. Listo.
Entonces, eso es importante. Entonces, de pronto esto se podría ver mejor si graficamos las envolventes para cada uno de estos casos. Entonces, aquí graficamos las envolventes para cada uno de los casos con beta igual a 1, 2 y 4. Y lo que nosotros podemos ver en las envolventes es que ahí las envolventes nos están diciendo claramente que, por ejemplo, para beta igual a 4, la correlación espacial decae a menor distancia, ¿cierto? Es decir, hay una menor distancia o hay una escala mucho menor en la cual se está disipando la energía. Para beta igual a 2, la escala es un poquito mayor, pero sigue siendo menor que para beta igual a 1. Entonces, entre más pequeño sea beta, realmente la escala sobre la cual se está disipando la energía es mucho más larga y esta escala ha de encontrarse en la función de Green. Listo, entonces esto es una cosa importante. Y hay otra escala en ese problema, que es alfa. Alfa es otra escala importante y naturalmente omega es otra escala importante, pero omega ya es una escala en el problema temporal, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver acá que esta escala alfa, ¿qué es lo que determina esa escala alfa? Entonces nosotros podemos ver que aquí comienza la oscilación, esto es un coseno, ¿cierto? Podemos ver, aquí está comenzando la oscilación y el coseno comienza a oscilar. De manera amortiguada, pero comienza a oscilar. Entonces realmente el coseno comienza así, llega hasta acá y acá ya lleva un periodo, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos que el coseno lleva un periodo, no, porque esto no es tiempo, lleva una longitud de onda. Realmente alfa es una escala que nos dicta a nosotros cuál es la escala de la longitud de onda de este problema espacial. Y esta es otra escala espacial muy importante, ¿cierto? Porque dependiendo de la longitud de onda, digamos, presuntamente en los sistemas cuánticos nosotros podemos determinar, digamos, el régimen de propagación en el que se encuentra una onda, ¿cierto? Es un régimen corpuscular o un régimen ondulatorio, por ejemplo. Entonces, todas esas escalas son unas escalas importantes. Vamos a ver, por ejemplo, una comparación entre estas escalas de alfa. Ya vimos la comparación entre las escalas que determina beta, estas de acá, ¿cierto? Vamos a ver una comparación entre las escalas que determina alfa. Por ejemplo, acá tenemos un par de ejemplos superpuestos para dos valores diferentes de esa escala alfa. Uno es alfa y el otro es 2 alfa. Como nosotros podemos ver, mientras esta curva en verde recorre una longitud de onda, la curva que tenemos en púrpura o en morado recorre 2. Vamos acá, acá va una, 2, ¿cierto? Entonces, realmente esta escala alfa es importante en el sentido que nos dice en una longitud de onda realmente cuántos eventos ocurren y ese número de eventos realmente nos está diciendo qué tanto intercambio de energía hay entre elementos resonantes del circuito o del sistema. Lo que sucede es que por beta o debido a beta, en este caso son las envolventes sea la menos 2x y menos sea la menos 2x debido a beta, pues esa energía que se está intercambiando se está disipando. Pero estas dos son escalas importantes, espaciales, son correlaciones espaciales importantes y presuntamente las encontramos en la función de Green. Bueno, entonces ahora vamos a repasar un poquito lo que hicimos ayer. Vamos a ir rápido. Nosotros ayer esencialmente habíamos dicho que podíamos partir de un problema en ecuaciones diferenciales ordinarias y que ese problema tenía dos soluciones. Tenía una solución a la homogénea, y sub h de t, y una solución a la particular. Y habíamos dicho que la función de Green tiene pertinencia en la solución a la particular, ¿sí o no? Entonces, ahora, vamos a mirar la homogénea. Entonces, la homogénea es cuando la excitación es igual a cero, y si nosotros asumimos esta forma de solución A por E a la ST, entonces nosotros podemos determinar que la ecuación diferencial se nos reduce a este tipo de ecuación algebraica,
donde realmente tenemos es que solucionar este polinomio cuadrático que tenemos ahí adentro, utilizamos la fórmula cuadrática y nos damos cuenta que ese, entonces, ha de ser menos zeta omega cero más o menos omega cero por raíz de zeta cuadrado menos uno. Entonces, acá es donde nosotros, digamos que vamos a determinar qué es lo que nos dice zeta sobre la física del sistema. Listo, esto es importante. Entonces, hay tres casos en los que zeta es de interés. Los que han visto física 3, oscilaciones y ondas, esto lo deben tener fresco, ¿cierto? Entonces, esto es algo muy convencional en esos cursos. Subamortiguamiento. Subamortiguamiento significa que zeta está entre 0 y 1, ¿cierto? En el caso de subamortiguamiento, para que lo tengan presente, para la pregunta número 4, una oscilación o es decir, la respuesta solo oscila cuando hay subamortiguamiento. Si hay sobreamortiguamiento o amortiguamiento crítico, no hay oscilaciones. Listo, entonces eso es importante. Eso lo vamos a ver de estas fórmulas. Entonces, listo. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, cuando hay subamortiguamiento, zeta cuadrado menos 1, zeta cuadrado menos 1 es menor que 0. Por lo tanto, la raíz de esto da un número complejo. Entonces, por eso sacamos más o menos i omega 0. Y como esto es una exponencial, entonces realmente esto va a quedar como coseno de omega 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado por t más i por el seno de lo mismo, ¿cierto? Esencialmente nosotros graficamos la parte real, entonces graficamos pues el coseno y listo. Ahora, sobre amortiguamiento, cuando zeta sea mayor que 1. Cuando zeta sea mayor que 1, esencialmente lo que está pasando es que simplemente vamos a tener un factor de amortiguamiento para el signo menos vamos a tener un factor de amortiguamiento un poquito inferior a zeta y para el signo más vamos a tener un factor de amortiguamiento superior a zeta, ¿cierto? Pero entonces realmente acá no hay oscilación de ningún tipo, sino que simplemente es amortiguamiento. Y el amortiguamiento crítico es simplemente cuando la única escala que juega un papel importante es el amortiguamiento. Realmente la frecuencia ahí no está jugando un papel tan importante, ¿cierto? Simplemente aumentando el amortiguamiento y ya. Bueno, entonces nosotros podemos ver esos tipos de amortiguamiento. Aquí cita, le dimos colores. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver rojo. ¿Qué sucede en rojo? Hay una oscilación perpetua porque no hay amortiguamiento, es decir, no hay disipación de energía. A medida que usted va aumentando los valores de cita, entonces usted puede comenzar a ver el amortiguamiento en la curva azul, curva negra, curva púrpura, ¿cierto? Hasta que llega la curva verde y la curva verde observe que intenta, alrededor de este punto, intenta oscilar, pero realmente por el valor de cita que se parece mucho a 1 porque es 0.7, queda en esa energía que posee, se amortigua en una escala muy inferior a las escalas a las que se están amortiguando las curvas en púrpura, negro y azul, porque la roja no se está amortiguando. Ahora, esta que es magenta, que está en línea punteada, esta de acá observen que esta realmente no oscila para nada y simplemente decae, ¿cierto? Entonces se disipa la energía casi que no instantáneamente, pero mucho más rápido que en los casos en donde cita es estrictamente menor que 1. Y naturalmente cuando es 1.5 que tenemos un sobreamortiguamiento, que es la curva aquí en naranja, ahí sí que la energía se disipa casi de manera instantánea. Entonces realmente de los, el valor de los elementos del sistema es el que va a determinar este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, en un circuito de RLC, ustedes saben que el circuito de RLC tiene S al cuadrado, a ver, vamos a escribir la impedancia del circuito. Impedancia Z de S, LS más eh, R más 1 sobre CS
Multiplicamos todo por S, entonces nos queda LS cuadrado más RS más 1/C dividimos por L. Entonces cuando dividimos por L, realmente dividiendo por L, entonces nos va a quedar S cuadrado más R sobre LS más 1/LC. Si comparamos con el modelo de amortiguamiento que teníamos, decimos que R sobre L es igual a 2 zeta omega cero y que omega cero cuadrado es simplemente 1/LC. Y despejando omega cero, entonces también tenemos zeta, que sabemos que va a depender de R sobre L, ¿cierto? Entonces R sobre L es el factor de amortiguamiento de este sistema. Entonces, realmente el valor de zeta va a depender de estos parámetros del sistema, que en este caso son resistencias, inductancias y capacitancias, pues también puede tener una masa, resorte amortiguador, o sea, puede tener una infinidad de sistemas que respondan de esta forma, sistemas de segundo orden, ¿cierto? Entonces, acá tenemos esencialmente lo que les he mostrado en esta gráfica, son los modos de amortiguamiento, que son importantes para poder entender las escalas físicas que vamos a encontrar dentro de la función de Green, ¿sí o no? Entonces, bueno, entonces ahora vamos a mirar lo que estábamos mirando ayer, vamos a ver qué es la respuesta al impulso, ¿cierto? Que realmente la respuesta es el impulso, es lo que a nosotros nos compete para entender la función de Green. Entonces ya vamos a mirar el problema forzado o el problema con excitación. Entonces la respuesta la vamos a llamar Y sub P, haciendo uso Y sub P de T, haciendo uso de haciendo uso de la nomenclatura de ecuaciones diferenciales, que esto se le conoce como solución particular. Aplicamos la transformada de Laplace. Entonces la transformada de la segunda derivada es S al cuadrado por la transformada de la función. La transformada de la primera derivada es S por la transformada de la función. Y la transformada de la función aquí multiplicada por omega cero, reunimos términos semejantes y nos queda este mismo polinomio que teníamos ahorita por la función igual a la excitación, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unas definiciones de la transformada de Laplace. Nosotros vamos a discutir esto para Fourier, no muy a fondo, porque digamos esto es algo que uno debería de saber si se quiere embarcar en este tipo de problemas, pero de todas formas, digamos que ahí vamos haciendo un recorderis. Con Fourier les voy a mostrar una forma, digamos, ¿cómo lo ponemos? Les voy a mostrar una forma un poco empírica para llegar a la transformada, ¿cierto? Pero de hecho, estas transformadas tienen una teoría funcional que la subyace, que es bastante robusta. Entonces, pues, eso realmente no tenemos, digamos, que la disponibilidad de tiempo para hacerlo en el curso, pero para trabajar la semana entrante necesitamos análisis de Fourier, entonces sí vamos a repasar un poquito. Entonces acá están las transformadas de las derivadas y las derivadas segundas. Ahora, Así sí. esto es con condiciones iniciales nulas, recuerden eso, porque por ejemplo la transformada de Laplace realmente es S por F de S menos F de cero, o sea, F minúscula en T igual a cero, ¿cierto? Entonces, porque el problema de la función de Green o la respuesta al impulso se define para condiciones iniciales nulas, ¿por qué? Porque las condiciones iniciales lo que determinan es esta respuesta de acá, la respuesta a la homogénea. La respuesta a la particular en este tipo de sistemas que son lineales, entonces realmente es robusta esa solución a la escogencia de condiciones iniciales, a no ser que estemos en un régimen caótico. Un régimen caótico ya no es así, ¿cierto? Pero en estos regímenes lineales, donde no hay nada extraño entre la ecuación diferencial, ¿cierto? Y cosas por ese estilo, no. Un ejemplo donde eso sí depende mucho, por ejemplo, ustedes pueden ver los que se conoce como el oscilador de Lorentz, ¿cierto? No me acuerdo si es con T o sin T, ya estos días Harvin me hizo dudar de ese Lorentz. Ya vemos cuántos Lorentz hay por ahí. Entonces, pero pues eso se encuentra muy fácil. Y el otro, pueden ver también el oscilador de Chuva. Entonces, estos son dos típicos ejemplos en donde las condiciones iniciales son determinantes en el estado final de la solución particular. Para este tipo de problemas lineales y las cosas que nosotros trabajamos con funciones de Green, realmente no, ¿cierto? Entonces,
no son tan determinantes. Bueno, acá tenemos ya esto es lo que conocemos como función de transferencia, que es la relación entre la transformada de Laplace, de la respuesta y de la excitación. Podemos escribir de todas formas la respuesta como la excitación dividido este polinomio de acá. Este polinomio en la teoría de sistemas dinámicos se llama polinomio característico. Polinomio característico. Bueno, entonces, realmente, si nosotros, ¿qué es lo que nosotros hicimos ayer? Nosotros asumimos que U era una delta, un impulso, y sabemos que la transformada de Laplace de un impulso es 1. Entonces, por lo tanto, cuando sacamos la transformada inversa de esta expresión para obtener y sub p dt en el dominio del tiempo, hacemos u de s igual a 1 y realmente nos encontramos con esta transformada inversa de Laplace. Ahora, como dice acá, voy a leer lo que dice acá. En este caso, y sub p dt es la respuesta al impulso u de t igual a delta t. Y la denotamos en general como h de t. Entonces, h de t en general es la respuesta impulsiva del sistema, ¿cierto? Ahora, lo importante de calcular esta respuesta impulsiva es que con esta respuesta impulsiva usted puede calcular la respuesta a cualquier excitación arbitraria, ¿cierto? Dicho de otra forma, cuando U de t es igual a delta, Y sub P de t es igual a H de t, la cual es la respuesta impulsiva o función de Green. ¿Listo? Entonces, para este sistema, estamos comenzando desde muy abajo con la función de Green. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Queremos, digamos que manipular este polinomio de alguna forma para que se parezca a algo que sea la transformada de Laplace de algo. ¿Listo? Entonces, completamos cuadrados, sumamos lo que está en azul y restamos lo que está en azul. Después reunimos términos aquí que nos dan cuadrado perfecto y estos otros términos que nos dan omega cero que multiplica 1 menos zeta cuadrado. Ya ahí tenemos una forma más o menos interesante con que trabajar para determinar la transformada inversa de Laplace de esa función de transferencia. Observen que esto realmente, ese polinomio característico se parece tanto al polinomio característico de la transformada de Laplace de e a la menos alfa t coseno y de e a la menos alfa t seno. Es un s más algo al cuadrado más otra cosa al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es esto acá al cuadrado? Usted puede decir que esto de acá simplemente es omega r al cuadrado, ¿cierto? O sea que omega r es simplemente omega cero por la raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿sí o no? Entonces, tenemos que tener en mente estas transformadas inversas de Laplace que nos dan e a la menos alfa t seno y e a la menos alfa t coseno. Esto va a ser muy importante. Ahora, entonces nosotros podemos observar que no tenemos exactamente la transformada del seno, que es con una constante, pero podemos dividir, multiplicar y dividir por esa constante para obtener algo parecido a la transformada del seno. Entonces observen que multiplicamos y dividimos por lo que está en rojo. Y así, entonces esa transformada inversa de Laplace simplemente nos da e a la menos zeta omega 0t, que es lo que acompaña aquí está S, por el seno de esta frecuencia de acá, que es la frecuencia al cuadrado, o sea, omega 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado t. Esta es la función de Green o respuesta impulsiva para un problema de amortiguamiento de segundo orden. Listo. Entonces, ahora, ya que tenemos la respuesta impulsiva, entonces nosotros simplemente, ¿qué podemos hacer? Podemos decir y sub p de t es igual a la integral de convolución, que es la integral entre t0 y t de h de t menos tau por u de tau por d tau. Y por propiedades, esto es lo mismo que la integral de t0 a t de h de t por u de t menos tau por d tau. De ahí podemos nosotros verificar fácilmente la respuesta impulsiva, ¿cierto? Simplemente haga u igual, diga que u es igual a una delta. Entonces, u de t igual a delta de t.
Y entonces esto aquí se convierte en un delta de t menos tau. Es decir, que esto es simplemente h evaluado en t igual a tau o en tau igual a t, porque estamos integrando con respecto a tau y da h de t. Entonces ahí se puede verificar que la respuesta impulsiva eh, realmente es una función que nos permite propagar la excitación, ¿no?, a cualquier tiempo para determinar arbitrariamente la respuesta particular. Entonces, aquí podemos, digamos que parar para reflexionar y decir, listo, entonces, ¿cuál es una de las formas en las que yo puedo representar un sistema dinámico? Entonces lo puedo representar sistema dinámico. Una de las formas es la integral de convolución. Otra de las formas en las que yo puedo representar un sistema dinámico es la función de transferencia, que simplemente es la transformada de Laplace de la respuesta sobre la transformada de Laplace de la excitación. Listo. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Recuerden que a la respuesta al impulso también se le conoce como función de Green o simplemente función de transferencia, pero en el dominio de la frecuencia. ¿Listo? Es función de Green. Respuesta al impulso y función de transferencia son la misma cosa. Así la respuesta al impulso esté dada en el tiempo y la función de transferencia esté dada en la frecuencia. Listo, entonces ahorita ya vamos a comenzar con algo nuevo y novedoso. Bueno, pronto para muchos de ustedes, no para los estudiantes de ingeniería eléctrica y electrónica, de pronto no. Pero digamos que esto es algo que uno ve en un curso de ecuaciones diferenciales y realmente en física, con la formalidad que esto se ve en un curso de control en la ingeniería, no se volvió a ver nunca, ¿cierto? Entonces, no con esa formalidad. Entonces, esto es la representación en el espacio de estados. ¿Qué es la representación en el espacio de estados? Se les voy a decir en una sola frase. Escoger una ecuación diferencial como esta y transformarla en un sistema de ecuaciones diferenciales. Eso es una representación en el espacio de estados. O sea, si uno le quiere poner más música a eso, la puede poner. Pero digamos que no hay necesidad de psicoanalizar esto. Digamos que mucho más que eso, ¿cierto? Entonces, ahora, la pregunta importante es, ¿cómo escribo matemáticamente una representación de estados? Entonces, hay, desde el punto de vista teórico, hay infinitas formas de uno representar una ecuación diferencial o varias ecuaciones diferenciales lineales de orden mayor a uno en términos de una representación de estados. Entonces, lo que yo voy a escoger es un método que se llama el método canónico controlable o las variables de fase. ¿En qué consiste eso? Consiste en decir que hay una variable x1 que vemos acá, que es igual a la solución particular. Si tomamos la derivada de x1 porque nosotros queremos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, vemos que la derivada de x1 es simplemente la derivada de la solución particular y a eso lo vamos a hacer x2. Por lo tanto, entonces decimos que x2 es igual a la derivada de la solución particular y esto es igual a la derivada de x1. Y para complementar, entonces decimos que x2 punto o la derivada de x2 es simplemente la segunda derivada de y. Así, en términos de x1 y x2 ya tenemos la función y, tenemos la primera derivada de y y tenemos la segunda derivada de y. Naturalmente, entre usted comienza a incrementar el orden del sistema, entonces más variables de estado deben aparecer, ¿cierto? Como este es un sistema de orden 2, nos basta con dos variables de estado. Ahora, lo importante es, en este método, lo que nosotros hacemos cuando decimos que x2 punto es igual a la segunda derivada de y, de la ecuación diferencial despejamos la segunda derivada de y
para que nos dé esto que tenemos acá. Y cuando la tenemos así, que es u de t menos 2 zeta omega 0 y prima menos omega al cuadrado por y, sabemos que y prima es ¿quién? Esta y prima que nosotros tenemos acá, sabemos que es x2 y sabemos que y es x1, ¿cierto? Entonces ya tenemos una ecuación diferencial. Chicos, les solicito amablemente que me colaboren con el micrófono, por favor. Entonces, ahora lo que ya tenemos es una ecuación diferencial x2 punto en términos de x2, de x1 y de la excitación del sistema. Y también tenemos una ecuación diferencial para x1 punto, que simplemente es igual a x2. Entonces podemos escribir esto como un vector de derivadas de x1 y x2 que igual a una matriz por un vector de estados. Eso digamos que no resiste análisis, es simplemente escribir ese par de ecuaciones en forma matricial y necesitamos naturalmente un último término que es el término que absorbe la entrada o la excitación. Esto que yo les acabo de escribir acá, esto es una ecuación de estados lineal. ¿Listo? De hecho, la mayoría de las ecuaciones de estados y una de las potencias del método de estados en la teoría de control es precisamente estudiar sistemas no lineales. ¿Listo? Entonces, no, no necesariamente sistemas lineales y no sistemas no lineales. Y hay muchas metodologías en el espacio de estados para estudiar sistemas no lineales. Pero entonces, esta ecuación que está aquí en púrpura es la ecuación de estados. Para yo completar la descripción de mi sistema, yo tengo que saber cuál es la variable de interés para mí y yo la llamo variable de salida. En este caso, naturalmente, es la respuesta de esta ecuación diferencial, que es y sub p. Como y sub p es simplemente igual a ¿quién? Y sub p es igual a x1 y yo quiero que mi salida y sub p sea x1. Entonces simplemente multiplico el vector de estados por este otro vector de forma tal que 1 por x1, esto digamos que me daría, esto es un producto escalar, o sea que esto es 1 por x1 más 0 por x2 que da x1. Y 0 por u de t porque y sub p no está relacionado directamente con la excitación, ¿cierto? No directamente. Entonces, esto se llaman sistemas indirectos por eso. Entonces, resulta que lo que nosotros realmente hicimos acá es que escribimos una ecuación de estado y una ecuación de salida. Esa ecuación de estado, esta de acá es x punto igual a una matriz A por un vector x más un vector b por una función u. Y la ecuación de salida simplemente es y igual a una matriz C por un vector de estados más una matriz D por un vector U. Esa es la representación de estados y la ecuación en X se llama ecuación de estado y la ecuación en Y se llama ecuación de salida. Entonces, realmente ahí no hay mucho más que analizar, por lo menos en lo que nos compete a nosotros con las funciones de Green. Entonces podemos avanzar. Esto es esencialmente lo que yo les acabo de escribir. Esta es una representación de estados. Esta que está en púrpura es la ecuación de estado. Y esta que está en rojo es la ecuación de salida. Esto es tremendamente útil en los campos del conocimiento que a usted se le ocurran, pues, ¿cierto? Entonces, esto es algo importante. Yo en estos días le mandé un libro a uno de los integrantes del grupo que estaba interesado en saber algo. Y en ese libro, digamos que está resumida toda la teoría que uno debería de saber para comenzar a trabajar con modelos de estado, ¿cierto? Entonces, en esencia, por ejemplo, como nosotros lo vamos a determinar después, o como vamos a hacer una correlación con eso. El espacio-fase de X y P en mecánica clásica y inclusive cuando se cuantiza, realmente es un modelo de estados. A todas, digamos que
sin pérdida de generalidad ni nada de esas cosas, es un modelo de estados. Entonces, las ecuaciones, por ejemplo, de Euler-Lagrange, las ecuaciones de Hamilton, son ecuaciones de estado. Entonces, este es un método, digamos, que tiene mucha pertenencia en muchos campos. De hecho, una de las formas para hallar una representación de estado, la pregunta es, cuando usted tiene un modelo físico, no tiene la ecuación diferencial, sino que usted tiene un modelo físico y quiere hallar la ecuación de estados directamente, sin pasar de la ecuación diferencial a la representación de estados, ¿qué hace? Entonces, realmente lo que la teoría nos dice es que escojamos los estados como las variables que almacenan energía dentro de un sistema. ¿Eso qué es realmente? Eso es un lagrangiano, ¿cierto? Entonces, cuando usted escribe, por ejemplo, un medio de m, x punto al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, x punto es una variable que almacena energía en forma de velocidad. Y después usted dice, listo, entonces menos b de x, ¿cierto? ¿Quién es x? Es una variable que almacena energía en forma potencial. Entonces, realmente, esto tiene, digamos que, un piso muy físico del modelo de estados. Entonces, digamos que interesante desde ese punto de vista. Ahora, lo más interesante del modelo de estados es la solución. ¿Qué nos dice a nosotros la solución del modelo de estados? Eso es lo más interesante, porque es que la solución del modelo de estados tiene una propiedad que nosotros digamos que desde algún punto de vista pensamos que es una propiedad única y exclusivamente o que corresponde solamente a sistemas cuánticos, pero resulta que no. Es una propiedad que corresponde a todo sistema en un espacio de fase donde haya evolución temporal. Listo. Entonces eso ya lo vamos a ver en un segundo. Entonces tenemos aquí estas dos ecuaciones. Estas, las matrices A, B, C y D para nuestro problema corresponden a estas que tenemos acá. Ahí, digamos que puse el color correspondiente a cada una de las ecuaciones. Y aquí en este texto les puse cuál es la dimensión que debe tener cada ecuación dependiendo del número de estados y el número de salidas. Ahora, de forma general, esa ecuación de estado, como esa es una ecuación diferencial, entonces tiene una solución homogénea. Observen que esa solución homogénea no depende de la excitación de ninguna forma, que eso es, digamos, que lo que nosotros esperamos. Cuando U es igual a cero, la solución es la homogénea. Y cuando las condiciones iniciales son cero, entonces la solución es la particular. Esta es la solución particular. Y observen que esta solución está escrita de forma tal que eso pareciera una convolución. Como eso parece una convolución y B por U, digamos que juega el papel de excitación o de entrada en este sistema. Entonces, esta matriz phi de t, tau ha de jugar el papel de función de Green. ¿Sí o no? Entonces, esa matriz la llamamos matriz de transición. ¿Por qué? Porque si usted tiene, por ejemplo, su vector de estados en un tiempo t, usted lo puede expresar como el producto de esta matriz evaluado en t y en t1 por el vector de estados en el tiempo t1. Es decir, esa matriz permite que el sistema de estados transite de t1 hasta t. ¿Eso a qué les recuerda en mecánica cuántica? Esa matriz de estado tiene qué tipo de propiedades, qué operador tiene esa propiedad en mecánica cuántica. El que vimos ayer, profe, se me va el nombre. No, ayer, de eso todavía no hemos hablado de eso, de ninguna forma. Esa matriz tiene las mismas propiedades, es increíble, es exactamente, tiene las mismas propiedades que el operador evolución en mecánica cuántica U de t, t'. Esto es algo realmente remarcable, pues es algo que uno realmente no se espera, pero más aún cuando uno comienza a
evaluar la teoría, entonces uno se da cuenta que en este tipo de representaciones la matriz A tiene las propiedades del hamiltoniano. Entonces eso inclusive es algo mucho más sorpresivo e inesperado que un modelo matemático, digamos, que no subyace desde ninguna perspectiva de la materia cuántica, tenga, digamos, que esas similitudes con la representación temporal o la dinámica cuántica, eh, eh, simplemente de unos vectores en un espacio de Hilbert, ¿cierto? Entonces, esta ecuación que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Es idéntica en estructura a esta ecuación. Si usted tiene, por ejemplo, un estado, un ket en alfa t, esto simplemente es u de t, t0 por el ket alfa en t0. ¿Sí o no? Es realmente digamos que la similitud o la coincidencia es realmente asombrosa, ¿cierto? Entonces, pero después uno se da cuenta que, digamos, no es tan asombrosa porque la estructura de la mecánica cuántica realmente es una estructura en un espacio de representación y la estructura del modelo de estados es una estructura también en un espacio de representación. Y dentro de ese espacio de representación existe, digamos, el paradigma de la evolución temporal. Y de alguna forma, si existe una matriz que permita que un estado o que un vector de estado evolucione en un punto en el tiempo a otro punto en el tiempo, también ha de existir una matriz en un espacio de representación para Ketz o un espacio de representación dual para Braz en mecánica cuántica que nos lleve a un vector desde T hasta T, ¿cierto? Dinámica cuántica. Entonces, esto me parece mucho ahora. Lo más curioso de todo esto es que realmente nosotros lo que vamos a poder demostrar es que la estructura de la función de Green en ambos casos es igual. Entonces, ¿eso por qué será? Digamos que debe haber algo que diferencie una función de Green en mecánica cuántica a una función de Green en mecánica clásica, o sea, no pueden ser las mismas. Entonces, realmente puede que la estructura, como vamos a ver el próximo viernes, puede que la estructura de la respuesta lineal en mecánica cuántica sea la misma estructura de mecánica clásica. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es la forma como se evalúa la función de Green. Y a eso es a lo que queremos llegar. ¿Por qué se evalúa de esa forma? ¿Y dónde es que damos el salto de lo clásico a lo cuántico en la función de Green? Naturalmente no va a ser en la forma como nosotros expresamos las cosas, porque las formas me parecen mucho. Va a ser en la forma como evaluamos la función de Green. Esa es la diferencia, ¿cierto? Ahora, la representación de estado se parece mucho a la representación en variables de fase en mecánica cuántica y por lo tanto, digamos que una transición en el espacio de estado se puede también ver como una transición en el espacio de fase en mecánica cuántica, si lo pensamos en términos de las integrales de camino de Feynman, pues, ¿cierto? Que realmente la integral de camino de Feynman se construye con este operador U de T0, U de T, T0. Simplemente dividiendo el tiempo, tiene el tiempo, por ejemplo, entre T0 y T y TF. Lo divide y esto equivale a que usted simplemente divide este operador U de ya que espera un momentico, U de TF, T0, pues introduce un tiempo intermedio. U de TF, T1 por U de T1, T0. Ahí dividió este intervalo en dos, ¿cierto? De TF a T1, de T0 a T1 y de T1 a TF. Y lo puede seguir dividiendo las veces que usted quiera. El truco es comenzar a introducir entre cada uno de estos operadores la resolución de la identidad en la representación espacial
Y si usted hace esto n veces, le queda esa misma integral n veces. Y eso es lo que una integral de Feynman, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay adentro? Lo que hay adentro es una función de Green, ¿sí o no? Entonces, realmente nosotros podemos ver que hay, digamos que un asimilto y un casamiento entre estas dos representaciones. Por lo menos matemáticamente hablando, ya uno tendría que entrar a valorar y comenzar a pensar desde el punto de vista físico qué significa cada cosa. Entonces, ahora vamos a volver a nuestra ecuación de estado. Entonces, tenemos la solución de la ecuación de estado. Y como dijimos a la postre, vamos a ver que este phi de t, t0 hace las veces de función de Green y por lo tanto, con ese phi de t0, podemos realmente obtener esta misma respuesta impulsiva. La misma, ¿cierto? Es decir, esto se puede hacer por cualquiera de los dos lados. Ahora, ¿por qué? Nosotros vamos a ver que de pronto por acá es un poquito más complejo para este ejemplo. Entonces, ¿por qué se complica uno tanto la existencia? Pues por dos razones. Una es porque hay sistemas que naturalmente se pueden expresar en términos de variables de estado. Yo les puedo subir un video para hacerles una demostración en un tipo de sistema en el que es muy complicado modelarlo con una ecuación diferencial, pero no tan complicado modelarlo con una ecuación de estado, ¿cierto? Es decir, uno, utilizando las ecuaciones de Euler y Lagrange, nos llega naturalmente a la ecuación de estado, más no a la ecuación diferencial. Sistema extremadamente no lineal, un péndulo invertido, ¿cierto? Entonces, esa es una razón que en muchos casos uno llega naturalmente a la representación de estado, sino a la ecuación diferencial. Uno. Y el segundo caso es que computacionalmente existen más herramientas para evaluar phi de t, t0 que para evaluar h de t. ¿Cierto? Entonces hay muchísimas herramientas para evaluar este chisme. Entonces, eso es otra de las razones por las que queremos, digamos, indagar en la función de Green para la representación de estado, que no es otra cosa que esta matriz phi de t, t0, que llamamos matriz de transición, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar si la ecuación de estado la podemos solucionar por la transformada de Laplace. Y si la podemos solucionar por la transformada de Laplace, entonces comparando con esta solución en el tiempo, de pronto podemos obtener una expresión para phi de t, t0 en términos de las matrices y en términos de la variable de Laplace, que es la variable de la frecuencia. Entonces, realmente nosotros partimos de la ecuación de estado, la transformamos en Laplace. Aquí sí utilizamos condiciones iniciales porque lo que queremos hacer es comparar con esta expresión que es la suma de la homogénea más la partícula. Entonces vamos a utilizar condiciones iniciales. O sea que la derivada, la transformada, aquí me falta un punto. Esto es x punto de t. Entonces por una derivada. Entonces, venga, yo miro si es que la tenía. Ah, entonces acá también me faltó. Entonces x punto. Qué pena ahí. Es un punto, una derivada. Entonces, cuando transformamos esa derivada nos da S por X de S menos X0, que es la condición inicial del vector de estados, igual a, que es una matriz constante por X de S, más B, que es una matriz constante por U de S. ¿Qué implica esto? Si yo, digamos que resto A por X de S en ambos lados y sumo X0 en ambos lados, me queda SX de S menos A por X de S. Esto es igual simplemente a S menos A por X de S, pero como S es una variable escalar y A es una matriz, entonces la tenemos que multiplicar por la identidad, que es del mismo orden de la matriz A. Y esto es igual a X sub 0 más B por U de S. Tomamos la inversa en ambos lados. Y entonces podemos escribir que X de S, la solución, es igual a SI menos A inversa por X0, que es el vector de condiciones iniciales, más SI menos A inversa por B por U de S. Si sacamos la transformada inversa de Laplace para obtener la respuesta en el tiempo, entonces nos damos cuenta que hay una parte, esta parte de acá,
la puedo comparar con la homogénea, solución a la homogénea, y hay otra parte de acá que depende de la excitación del sistema, entonces la puedo comparar con la particular. De acá, nosotros podemos decir una cosa. Sencillamente, para nosotros calcular la matriz de transición, phi de t, t0, nos basta sacar la transformada inversa de Laplace de la inversa de SI menos A. Es decir, si la dinámica del modelo de estados o del espacio de estados está contenida en esa matriz phi de t, t0, que eso, digamos, tiene mucha relación con lo que hablamos de la función de Green, esa dinámica, esas características espaciotemporales de la correlación están contenidas en la función de Green. Entonces, realmente, la única matriz del modelo que juega un papel fundamental en esa dinámica natural, es A. Ahora, les hago una pregunta a los cuánticos. ¿Cuál es el generador de traslaciones temporales en mecánica cuántica? Es decir, ¿quién dicta la dinámica de un estado? ¿Viene dictada por qué operador? Osmanito, que me colabore ahí con el chat porque no lo puedo ver. Profe, un compañero respondió que el hamiltoniano. ¿Qué compañero? Jalil. Muy bien. Que Jalil sabe bastantico. Sabe más que todos los profesores juntos. Bueno, entonces, Jalil tiene razón. Entonces, naturalmente, el hamiltoniano es el generador de las traslaciones en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿eso qué implica? Bueno, entonces nosotros podemos establecer, digamos que analogías y podemos establecer comparaciones. Esta matriz A realmente es la generadora de la dinámica temporal en el modelo de estados. Por lo tanto, yo estableciera como una relación con la mecánica cuántica, como ahorita mencioné, esa matriz A tiene algo como de hamiltoniano acá, ¿cierto? Y ese phi tiene algo como de función de Green. Entonces, quedémonos con esa analogía, por favor, que después digamos que la vamos a explotar de alguna forma. Ahora, la solución a la particular simplemente es la transformada inversa de Laplace del producto de estas dos cosas. ¿Cierto? Entonces, ahora, eh, ese producto realmente eh, mm, es el producto de una función en S por otra función en S. Yo ayer les había dicho una cosa. Yo ayer les había dicho una cosa. Yo les había dicho que el producto en el dominio de la frecuencia era una convolución en el dominio del tiempo. O el producto en el dominio del tiempo era una convolución en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, la transformada inversa de Laplace de este producto es una convolución en el tiempo. Y la convolución la puedo expresar como una integral así. Entonces, digamos que de ahí ya yo obtengo una determinada consistencia. Ahora vamos a leer este párrafo que tengo acá. La matriz phi de t, t0 tiene un papel fundamental dentro de la teoría de sistemas dinámicos, ya que juega un papel de función de Green y resalta por su similitud con el operador de evolución u de t, t0 en mecánica cuántica y con la función de Green no interactuante en mecánica cuántica, escrita de la siguiente forma. Entonces, chicos, me colaboran con el micrófono, por favor. Muchas gracias. La función de Green g de t, t0 la puedo expresar como la transformada inversa de Fourier de la función de Green en el dominio de omega
Y esto simplemente, ustedes pueden revisar esto en los libros. Yo tengo un par de videos sobre esto en el canal, que esta es la transformada inversa de Fourier de omega por i menos h. Eso lo encuentran muy a menudo así, que simplemente es reemplazar S por omega, ¿cierto? Realmente sería H barra omega, pues, ¿cierto? Porque H barra tiene unidades de energía, pero típicamente pues H barra la hacen uno. A mí nunca me ha gustado, pero ¿qué sabré yo de eso? Bueno, entonces así es como uno encuentra la función de Green. La inversa de eso, acá me faltó la inversa, chicos, qué pena. Esto es la inversa, ahí me faltó ese menos uno de la inversa, ¿cierto? Ahora, cuando es función de Green retardada o avanzada, entonces aparece este más o menos y delta. Pero simplemente si es función de Green sin retardo o sin avance, entonces aparece la transformada inversa de Fourier de omega i menos h inversa. Y si nosotros lo comparamos con la matriz de transición, podemos establecer una analogía entre función de Green y matriz de transición. Naturalmente la analogía entre S y omega existe porque S es igual a sigma más I omega. Entonces cuando sigma es igual a cero, pues entonces S es igual a I omega. Entonces digamos que eso no resiste análisis. Y podemos establecer la analogía más importante. La analogía más importante es entre H y A, que ambos son los generadores de dinámica en, en el respectivo espacio, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ahora ya con esto, digamos, más o menos comprendido, entonces nos vamos a concentrar en la respuesta impulsiva de un sistema de estados, que allá es a donde queremos llegar, o sea, queremos demostrar que realmente la respuesta impulsiva es la misma si la calculamos por la transformada inversa de Laplace, es decir, si transformamos en Laplace, sacamos la transformada de Laplace. Lo podemos decir de esta forma. Si aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, después determinamos la función de transferencia y aplicamos la transformada inversa de Laplace. Entonces, esa es una forma de hallar la respuesta al impulso, la función de Green. Y la otra forma sería hallar la matriz de estados, ¿cierto? Esta matriz A, ¿sí o no? Entonces, eh, se resta de la identidad multiplicada por la variable compleja S, eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y después se halla la inversa de la matriz resultante, aquí, menos uno, y la transformada inversa de Laplace, aquí, la transformada inversa de Laplace. Entonces, es otra forma de calcular, digamos, que la función de Green. Entonces, vamos a mirar a ver quién es realmente la respuesta impulsiva. Entonces, para la respuesta impulsiva, entonces las condiciones iniciales son nulas. Tenemos esta integral de acá. Cuando U es igual a delta de tau, esencialmente, evaluamos todo lo que está dentro de esa integral en tau igual a t0, que es el límite inferior de la integral. Eso es uno de los teoremas de la singularidad de la función delta, ¿cierto? Entonces, obtenemos que la respuesta impulsiva es realmente phi de t, t0 por b de t0, ¿cierto? Ahora, ¿quién es b? B es este vector 0, 1 que nosotros habíamos obtenido. O sea que ya tenemos B igual a 0, 1. ¿Qué nos falta? Nos falta, naturalmente, phi de t, t0, ¿cierto? Entonces vamos a hacer aquí un cálculo para saber, porque phi de t, t0 va a tener 4 elementos en una matriz 2 por 2. Vamos a hacer un cálculo para saber qué elemento, para no trabajar con todos los elementos, qué elementos son los relevantes. Entonces realmente si phi, el producto de phi de t, t0, digamos que por b de T0, como ves constante, no importa en qué tiempo lo evaluemos, es igual a una matriz que puede tener componentes, por ejemplo, A, B, C y D. Y B, como ya vimos, simplemente es 0 y 1. Esto va a ser igual naturalmente a un vector de estados, ¿cierto? Entonces, ¿a qué vector de estados va a ser igual esto? Va a ser igual a un vector de estados
que es el vector de estados respuesta al impulso. Entonces esto va a ser A por 0, 0, B por 1, B. C por 0, 0, D por 1, D. ¿Cierto? Entonces, realmente ese es el vector de estados. Ahora, de estos son dos vectores de estado respuesta al impulso, o sea que hay un X1 y un X2. Pero recuerden que la respuesta de mi sistema, nosotros habíamos determinado que la respuesta de mi sistema simplemente es igual a X1, porque esta matriz C de acá solamente tiene un 1 y un 0. O sea que tenemos que multiplicar lo que tenemos allá por este 1, 0, para poder saber la respuesta impulsiva total, ¿cierto? Entonces, aquí multiplicamos ese BD por 1, 0 y obtenemos simplemente que H de T, la respuesta impulsiva, es simplemente la componente B de la matriz de transición. Es decir, es la componente que está en la primera fila y en la segunda columna. Entonces, en esa componente es la que nos vamos a concentrar. Pero para eso, naturalmente, tenemos que dar toda la matriz. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, aquí comenzamos con este procedimiento. Bueno, esto aquí es un igual. Listo. Entonces, en este procedimiento hacemos SI menos A. Este es SI, este es menos A y este es SI menos A. Sacamos la inversa. ¿Cuál es la inversa de una matriz 2 por 2? 1 sobre el determinante. Estos dos se cambian de signo y estos dos se cambian de posición, ¿sí o no? Véalo aquí. ¿Ves? Y esto ya lo habíamos elaborado antes, completando cuadrados y nos había dado algo así, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Esta es la matriz que no me cabía. Entonces acá realmente tenemos 4 elementos en términos de Laplace de la matriz de transición. Lo que hay que hacer para hallar la matriz de transición en T, T0 es invertir esto en Laplace, sacarle la transformada inversa de Laplace a esto. Pero como nosotros habíamos dicho, solo nos interesa este término, ¿cierto? Entonces la pregunta es cuál es la transformada inversa de Laplace de ese término. Entonces, vamos al cuadernito. Entonces, realmente, ¿qué tenemos? Tenemos un término de esa matriz, digamos que tenemos el término phi 1, 2 de S, por ejemplo. Y esto simplemente es igual a 1 sobre S más zeta omega 0 al cuadrado más omega 0 al cuadrado por 1 menos zeta al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos esencialmente que para que esto se parezca a la transformada del ¿por qué del seno? Entonces vamos a recordar por qué la transformada de Laplace del seno. ¿Por qué del seno? Entonces recordemos por acá. Porque la transformada de Laplace del seno simplemente es una constante en el denominador. En cambio, la del coseno tiene la variable s que nosotros no tenemos. Así, naturalmente, ustedes si vuelven a ver la matriz que nosotros obtuvimos, se pueden dar cuenta que esta parte de acá va a ser un seno más un coseno. Esta parte de acá va a ser un seno menos un coseno. Esta parte de acá es un coseno. Y esta parte de acá que nos compete a nosotros, naturalmente es un coseno también, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Colocar la raíz de este término en el numerador. Entonces, eso lo hacemos fácil. Simplemente multiplicamos. A ver, entonces esto sería igual a S más zeta omega n al cuadrado, perdón, omega 0, más omega 0 cuadrado, 1 menos zeta cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar arriba por omega 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado y abajo
o vamos a dividir por omega 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado. Es igual a esto, ¿cierto? Entonces, así, digamos que phi 1, 2 de t, t0 es igual a 1 sobre omega 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por la transformada inversa de Laplace de omega 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre S más omega 0 zeta cuadrado más omega 0 cuadrado 1 menos zeta cuadrado. Y sabemos que eso es un seno multiplicado por una exponencial, ¿cierto? Entonces esto es igual a 1 sobre omega 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado por e a la menos zeta omega 0 t por el seno de omega 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por t. Entonces esa es la transformada inversa de Laplace y esta es nuestra respuesta impulsiva, ¿cierto? Entonces verifiquemos. ¿Será que parece a la que habíamos allá o no? Es la misma. Entonces, por lo tanto, podemos hallarlo. Les voy a repetir cómo los podemos hallar. Vamos a aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Se determina la función de transferencia, se aplica la transformada inversa de Laplace. Esa es una forma. La otra forma, se halla la matriz de estados, que simplemente es la matriz A, que la llamo a partir de la ecuación diferencial, ¿cierto? Se resta de la identidad multiplicada por la variable compleja S, después se halla la inversa de la matriz resultante y la transformada inversa de Laplace. Y es que, básicamente, halla la transformada inversa de Laplace de SI menos A inversa. Procedimiento parecido para hallar la función de Green. Exacta, mejor, casi que calcado. Usted tiene el Hamiltoniano en forma de matriz, ¿cierto? Entonces la función de Green, dejémosla en términos de omega. Es simplemente omega por la identidad menos h inversa. Es que, o sea, qué parecido que tiene eso con esto, ¿cierto? O sea, esto naturalmente por un sistema no interactuante, porque si el sistema es interactuante, usted tiene que hacer una cosa que se llama hallar la ecuación de movimiento, meter un poco de cosas, ¿cierto? Pero para los sistemas no interactuantes, digamos que hay una similitud entre estas dos cosas. Entonces, con esto, digamos que damos ya damos el módulo 3 por terminado, el de ondas, y también damos por terminada parte del módulo 4 en donde estábamos definiendo la función de Green para problemas simples, ¿cierto? ¿Qué nos falta de ese módulo? Nos falta hallar, a partir de un hamiltoniano, vamos a hallar la función de Green para un oscilador armónico. Listo, entonces nos falta ese ejercicio que vamos a hacer el lunes. Ese ejercicio hay que hacerlo el lunes. Entonces, es un ejercicio importante. Ahora, vamos a mirar qué es lo que nosotros necesitamos para solucionar típicamente problemas con valor en la frontera y problemas de condición inicial. Bueno, por el momento, paremos un segundo y miremos a ver si hay preguntas. Osman, ¿me puede colaborar con las preguntas? No hay preguntas, profesor. Bueno, muchas gracias. Entonces, regálame un minutico, por favor. Entonces vamos a continuar con eh, vamos a continuar con mm, la parte de las series de Fourier. Entonces,
Bueno, entonces realmente cuando nosotros queremos solucionar un problema de este tipo, nosotros ayer conversamos de esto, tenemos un operador, estamos actuando con este operador sobre un campo, digamos este campo escalar, y esto es igual, por ejemplo, a una fuente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este operador, ¿qué podría ser ese operador? Por ejemplo, L podría ser un operador que es función del laplaciano y de la segunda derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Este operador, ¿quién sabe cómo se llama este operador? Este operador tiene un nombre. ¿Alguien da con el nombre de ese operador o no? Profe, por el chat dijeron que el operador ¿De qué? De D'Alembert. Mm, bueno, de D'Alembert. ¿Es ese cierto, profe, o se parece mucho? Es ese. Ese es el operador de Ah, D'Alembert, ¿cierto? Entonces, ¿qué realmente es el operador que define el problema de autofunciones por una ecuación de onda? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, L de Laplaciano, coma, segunda derivada con respecto al tiempo, actuando sobre psi de RT, es realmente la ecuación escalar de onda para una excitación SDRT. Esta es la ecuación con la que nosotros hemos venido trabajando, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, este tipo de problemas, realmente, problemas de autofunciones, Escuché que estabas aquí, así que pensé eh, visitar. No, 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 no es eh, cierto. Tienes que irte, chicos, papá. Ya francamente eh, esperaba una bienvenida a Pascal. A la carretera. No me malinterpretes. Estoy agradecido por el dinero, todo lo que hiciste la última vez, pero tenemos que hablar después. Porque por primera vez todo va bien para mí. Cuando te encuentro, sucede. chicos, me colaboran con el micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, listo. Entonces, realmente este tipo de problemas admiten que si existe una función g de r, r' y t, t', tal que si actuamos con ese operador, no necesariamente el de Lambertiano, puede ser cualquiera. Entonces, este problema de autofunciones se convierte en este tipo de problema. Delta 3R menos R' por delta de T menos T', ¿cierto? Entonces, este es el problema de autofunciones que define una función de Green. Y una vez nosotros tengamos la solución para ese problema de autofunciones, entonces podemos escribir la solución si de RT como la integral de 3R', la integral de T', de G de R, R', T, T', por la excitación evaluada en R', T'. Entonces, realmente así es como nosotros solucionamos este tipo de problemas con valor en la frontera. Como ustedes pueden ver, la función de Green tiene exactamente la misma estructura y la misma definición que eh, las que acabamos de hallar en el problema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿cierto? Es una respuesta impulsiva. Lo que pasa es que ahora es una respuesta impulsiva a un problema espaciotemporal. ¿Listo? Entonces, típicamente nosotros podemos comenzar con un problema más sencillo. Podemos comenzar con problemas espaciales solamente. Entonces podemos aplicar un operador, por ejemplo, que solamente dependa del laplaciano,
sobre un campo que lo va a llamar phi de R y que esto sea igual a delta, perdón, simplemente a una fuente en R. Realmente, cuando yo pienso en este tipo de problema, realmente estoy pensando en la ecuación de Poisson, ¿sí o no? Entonces, para la ecuación de Poisson, nosotros vamos a ver el lunes que realmente, si nosotros utilizamos la primera y la segunda identidad de Green, desembocamos en un punto. Y es que la función de Green, evaluada en R menos R', ha de satisfacer este problema de autofunciones. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿será que nosotros podemos hacer algo parecido a lo que hicimos, con anterioridad para las ecuaciones diferenciales ordinarias? Hay algo parecido a la transformada de Laplace. En este caso, ¿qué podemos hacer? La respuesta es sí, ¿cierto? Realmente la respuesta es sí, y lo que podemos hacer es que podemos hallar la transformada de Fourier de todo esto, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder, digamos que, digerir bien qué es lo que significa utilizar Fourier en este problema, entonces vamos a comenzar con un problema sencillo, que son las series de Fourier. Listo. Y después vamos a elaborar hasta llegar a la transformada de Fourier. Entonces yo les recomiendo que le peguen una miradita, los que son, digamos que nuevos en este tema. Les recomiendo un libro importante está en español. Los que quieran ese libro me lo pueden pedir por correo. Se llama Análisis de Fourier de QP. ¿Cómo es que es el apellido de ese man? No he podido con un apellido. Es Su. Es que siempre me olvida si es con P o con H. Su. Entonces, ese es un libro obligatorio para uno introducirse en el análisis de Fourier. Cuando ya se introduce en el análisis de Fourier, entonces realmente uno puede, digamos, irse para el ARFKIN, para el CRASIC, o libros de física matemática, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Y les recomiendo que se miren este ejercicio en el libro de Mecánica Cuántica de Griffiths, que a mí particularmente el librito no es que me guste ya mucho, pero tiene algunas partes de fundamentación que son bastante interesantes. Entonces, en el ejercicio, ¿cuál será esa edición? Regálenme un segundo. Yo busco acá. A ver, yo tengo la segunda edición. A ver si ese es el mismo problema. En esta edición no. En este momento no lo tengo completamente claro. Entonces, a ver. Cuando habla de la teoría de la representación, creo que... Ah, no, en el problema ya vi. Entonces, en la edición, segunda edición, entonces la que yo tengo, entonces, Introduction to Quantum Mechanics. Second edition. David Griffiths. ¿Qué ejercicio? Entonces es el problema. Problem 222. Esa edición. Entonces es un problema que lo introduce a uno al problema, lo que en series de Fourier se conoce como el problema de Dirichlet. Listo. Entonces, ahí en
en ese apartado, entonces nos dicen a nosotros que una función, entonces, ¿de qué se trata primero esto? Esto se trata de representación de funciones. Entonces a nosotros nos dicen en ese apartado que una función f de x se puede escribir como la suma desde n igual a infinito, desde n igual a 0 hasta más infinito, de a sub n por el seno de n pi x sobre a más b sub n. Bueno, no me gusta utilizar esa letra ahí porque estamos utilizando la misma letra que el coeficiente de Fourier. Utilicemos simplemente L. N pi x sobre L más b sub n por el coseno de n pi x sobre L. Esto es un problema de representación de funciones. Es decir, hallar un conjunto de coeficientes a sub n y b sub n de forma tal que yo pueda representar esa función f de x como la superposición de senos y cosenos. ¿Cierto? Naturalmente, como el seno es impar, si f de x es impar, entonces nosotros esperamos que los b sub n sean 0. Y si f de x es par, como coseno es par, esperamos que los a sub n sean 0. Digamos que eso es apenas, digamos que la primera conclusión natural que nosotros podemos obtener de este problema. Entonces, cuando nosotros pensamos en representación de funciones, entonces, ¿cuál es el problema más cercano al que nosotros podemos acudir, digamos, para establecer una analogía? El problema de representación de vectores. Entonces, todos conocen la representación de vectores, ¿cierto? Usted tiene, por ejemplo, un vector en R3. Esto ahí como está, simplemente es un vector, no es nada más. O sea, eso no está ni en X, Y, Z, ni en R, θ y Phi, ni en ρ, Phi, Z, no está en nada, es simplemente un vector. Ahora, cuando yo decido representar ese vector, digamos que este es un vector V. Cuando yo decido representar ese vector en una base específica, es que en ese momento, cuando yo lo decido representar, es que ese vector se convierte, por ejemplo, en un Bx en dirección X, más un By en dirección Y, más un Bz en dirección Z. Solo en ese momento que yo lo decido representar, ¿cierto? Es decir, esta función existe independientemente de los senos y los cosenos. O sea, simplemente una forma de representarla, ¿cierto? Entonces, ahora, conociendo el vector V, ¿cómo puedo hallar yo Bx, By y Bz? Con proyecciones o productos puntos. Entonces, por ejemplo, si usted toma el producto punto entre B y EX, esto le va a dar Bx por EX punto EX más By por EX punto EY más Bz por EX punto EZ. Los productos puntos siguen la regla de Kronecker, ¿cierto? Entonces, realmente el producto punto entre dos vectores base EI punto EJ en cualquier base, esto simplemente es delta IJ. Por lo tanto, este producto punto es 0 y este producto punto es 0. Entonces, esas bases, si forman una base completa que genera a cualquier vector en ese espacio vectorial, pues han de ser ortonormales, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que esto es igual simplemente a Bx. Entonces, ¿cómo hallamos Bx? La componente, ¿cómo hallamos la componente del vector sobre una dirección representada por una base con un producto punto, ¿cierto? Entonces, realmente, si nosotros queremos hallar las componentes
o las proyecciones de f de x sobre un seno o sobre un coseno, tenemos que poder pensar en productos puntos, ¿cierto? Entre funciones. Entonces, ahí entonces me lleva a lo siguiente. Un producto punto entre funciones, vamos a colocarle un nombre diferente a eso. Digamos que un producto punto entre g de x y h de x en un espacio funcional es realmente la integral de g asterisco de x por h de x por dx. Eso es un producto punto, ¿cierto? Y esencialmente, si eso es cero, entonces se dice que las funciones g y h son ortogonales, ¿cierto? Entonces, eso es algo que nosotros queremos imponer sobre nuestra serie de Fourier. Entonces, esencialmente, nosotros podemos decir lo siguiente, queremos hallar una de las componentes. Entonces, simplemente puede comenzar de esta forma. Usted puede decir f de x igual a la suma sobre n de a sub n por el seno de, digámoslo así, coloquémosle simplemente k sub n por x, para no escribir todo eso, más bn por el coseno de k sub n por x, ¿cierto? Entonces, yo quisiera, por ejemplo, determinar cuál es, o sea, n va desde cero, ¿cierto? Si n0, como k sub n, es igual a n pi sobre l. Cuando n0, el coseno de cero es, el seno de cero es cero, pero el coseno de cero no es cero. Entonces, realmente yo puedo escribir esto de esta forma. Yo puedo escribir esto como b sub 0 más la suma sobre n de a sub n, desde n igual a 1 ahora hasta más infinito, del seno de k sub n x más b sub n por coseno de k sub nx, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría yo determinar b sub 0? Yo puedo hacer lo siguiente. Voy a integrar entre media longitud de onda y una longitud de onda entre menos media longitud de onda y una media longitud de onda, voy a integrar todo esto. Entonces yo puedo decir que la integral entre menos L medios y L medios de f de x por dx es igual a b sub 0 por la integral entre menos L medios y L medios de dx. Y esta misma integral con respecto al seno y el coseno da cero en todos lados. Porque la integral, digámoslo así, entre menos un periodo medios y un periodo medios es cero para una función armónica, ¿cierto? Entonces, cuando esa integral no da cero. Entonces, cuando la función armónica está multiplicada por una cosa que la module. ¿Sí o no? Entonces, realmente de acá nosotros podemos decir que esto es b sub 0 por L. De acá nosotros podemos decir que b sub 0 es igual a 1 sobre L por la integral entre menos L medios y L medios de f de x por dx. ¿Sí o no? Entonces, necesitaría más tiempo para elaborar con respecto a sub n y a b sub n, ¿cierto? Eso lo podemos hacer el lunes con más calma. Entonces lo vamos a hacer, vamos a hallar los coeficientes a sub n, vamos a hallar los coeficientes b sub n, y simplemente como para cultura general de los que no han trabajado con este tema, vamos a determinar la serie de Fourier de un par de ondas. Por ejemplo, una onda triangular y una onda cuadrada. Y les muestro cómo se ve la gráfica para que ustedes puedan más o menos determinar si están convencidos de que una función f de x se puede representar de esta forma o no. Ahora vamos a algunos pormenores que son importantes. ¿Cuándo se puede representar una función en series de Fourier? Entonces eso es una cosa importante. ¿Quién tiene una idea de esto que de pronto pueda comentar por el chat? Cuando es periódica, profe. Muy bien. Cuando es periódica. Entonces f de x, para poder representarse en series de Fourier,
tiene que ser periódica. Listo. Entonces, eso es, digamos, de fundamental importancia en la teoría de Fourier. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les preguntaran qué tipo de función admite una representación en series de Fourier, tiene que ser periódica. Si les dicen tiene que ser continua, no necesariamente, porque la función de onda cuadrada, bueno, la función de onda cuadrada sí es continua, pero hay otras funciones que son discontinuas, por ejemplo, La fusión cierra. exactamente, por ejemplo, esta función de acá. Y esa función admite perfectamente una representación en series de Fourier, desde que sea periódica, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿qué tipo de funciones no admiten una representación en serie de Fourier? Por ejemplo, las funciones que son periódicas. Esa es una función arbitraria, no admite una representación en series de Fourier, porque una función arbitraria es cualquier función. Y sobre todo, una función, esto es importante, una función de una variable aleatoria. Pues tengan eso presente. Una función de una variable aleatoria no admite ni representación en series de Fourier ni en transformada de Fourier. Entonces, ahora vamos a pensar en una situación. Bueno, entonces, ¿en qué situación vamos a pensar? Vamos a mirar una cosa. ¿Qué sucede, por ejemplo, qué sucedería si yo no quisiera representar la serie de Fourier en términos de senos y cosenos, sino en términos de exponenciales? Entonces, yo tengo esta suma, la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de a sub n por el seno de n pi x sobre l más b sub n por el coseno de n pi x sobre l, ¿cierto? Entonces, ¿qué pudiera hacer yo acá? Simplemente decir, bueno, como e a la i teta, o bueno, e a la más o menos i teta es igual a coseno de teta, más o menos i seno de teta. Entonces, si yo sumo estas dos ecuaciones y las divido por 2, entonces yo puedo obtener que coseno de teta es igual a e a la i teta más e a la menos i teta sobre 2. Y si las resto, puedo obtener que seno de teta es igual a e a la i teta menos e a la menos i teta sobre 2i. Y puedo reemplazar este par de funciones ahí en esta serie de Fourier y puedo, digamos que, elaborar un poquito sobre la serie de Fourier, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es a lo que yo quiero llegar? Esto lo vamos a hacer el lunes con más tiempo. Yo pensaba, digamos, que extender la clase un poquito, pero es mejor, digamos, que por la constancia, es mejor que la dejemos en el horario que está, ¿cierto? Entonces, como para terminar esto de la serie de Fourier hoy, pero simplemente el lunes le hacemos diafán a la serie de Fourier y a la transformada de Fourier y nos vamos directo para la ecuación de Poisson. Entonces, ¿a qué es a lo que yo quiero llegar? A lo siguiente. Si yo tengo una función que yo quiero representar que no es periódica, entonces, ¿qué hago? Entonces, resulta que hay una forma de, si yo puedo llegar usando estas expresiones que tengo acá, las reemplazo aquí y las reemplazo aquí, ¿cierto? Entonces, esencialmente, yo tendría f de x igual a la suma sobre n de a sub n por, o que multiplica a e a la i knx menos e a la menos i k sub nx sobre 2i más b sub n por e a la i knx más e a la menos i knx sobre 2, ¿cierto? Entonces, yo puedo reunir algunos términos ahí, entonces yo puedo decir que esto es igual a la suma sobre n de a sub n sobre 2i, ¿cierto? Eh, más b sub n sobre 2 que multiplica a e a la i kx, a la i knx, a ver, más b sub n sobre 2 menos
A sub n sobre 2i por e a la menos i knx, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, yo voy a acabar en esto lo vamos a hacer el lunes con calma, entonces no se preocupen, vamos a llegar al resultado y vamos a llegar a la transformada de Fourier. Y cuando lleguemos a la transformada de Fourier, vamos a poder solucionar cualquier problema de funciones de Green para operadores con condiciones en la frontera, ¿cierto? Entonces simplemente quiero elaborar para las personas que no tienen esto firme, porque esto es importante. Lo vamos a utilizar mucho el lunes, martes y miércoles, muchísimo. Entonces, al final yo quisiera, en vez de ir desde cero hasta más infinito, yo quisiera ir desde n igual a menos infinito hasta más infinito, de forma tal que estoy sumando unas exponenciales e a la i n pi x sobre L con un coeficiente de superposición C sub n. Una vez yo tenga esta forma, naturalmente hay que hallar una relación entre los coeficientes de Fourier AN, BN y CN, que son los coeficientes de la superposición, ¿cierto? Entonces, una vez yo tenga esto listo, yo lo que puedo hacer es arbitrariamente hacer algo con L para extender la periodicidad de esta función en todo el espacio, ¿cierto? Y formular una teoría de representación para funciones que en todo el espacio no necesariamente sean periódicas. Entonces, ese es el concepto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo voy de una representación para funciones periódicas a una representación para funciones no periódicas? Entonces, la respuesta es haciendo una extensión de la periodicidad sobre todo el espacio de la función que quiero representar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el lunes. Y quiero que recuerden que, de todas formas, para la transformada de Fourier, ¿cierto? Entonces, si a mí me preguntan, por ejemplo, qué tipo de función admite representación en transformada de Fourier, una función periódica también, ¿cierto? Entonces, la transformada de Fourier para una función periódica simplemente es este coeficiente de Fourier de acá, ¿cierto? Entonces, eso es todo. Una función arbitraria, eh, digamos, eh, digamos que no, porque hay restricciones sobre las transformadas de Fourier, ¿cierto? Hay funciones que no tienen transformada de Fourier, por ejemplo, una función de una variable aleatoria. Entonces, realmente, lo que nosotros tenemos que garantizar, como vamos a ver después, que esto se va a convertir, no en esta suma se va a convertir en una integral. Lo que tenemos que garantizar es que esta función de acá sea integrable e integrable al cuadrado, ¿cierto? Entonces, eso en análisis funcional del espacio de Hilbert se llama funciones L1 y L2, o en un espacio de Lebesgue, ¿cierto? Entonces, esas son las condiciones necesarias para que una función admita representación en transformada de Fourier. Entonces, si ustedes les dicen, por ejemplo, ¿qué tipo de función admite una representación en transformada de Fourier? La función periódica. Si admite una representación en transformada de Fourier, pero digamos que esa no sería la respuesta porque hay más que funciones periódicas ahí, sí, ¿cierto? Entonces, esa no sería solamente periódicas. Entonces, si a mí me preguntan, me ponen a escoger, por ejemplo, qué tipo de función admite representación transformada de Fourier, yo diría una función que sea integrable e integrable al cuadrado en todo el espacio de representación. Eso es lo que yo diría si me preguntan algo así, ¿cierto? Entonces, bueno. Entonces yo creo que hasta acá nos trajo el río. Eh, ya vamos a parar la grabación.